¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, por aquí nuevamente, volviendo ahora a lo que es el Mafia City, ¿no? Que es un juego que he estado jugando. Ya llevo unos 3 mesecitos jugando, ¿sí? Para poder traerle una mejor información. Y aparte de que también estaba en cambio de equipo. Entonces, bueno, ese es el primer video que estoy grabando de lo que es Mafia City, ¿sí? Prácticamente es mi cuarto inicio ya en este juego. Sí, me encuentro en el servidor 1600 ahora. Es un juego que no sé cómo se llama este tipo de juegos, lo he jugado antes, sí. Es un juego parecido a lo que es no sé si habrán visto el tema de, por lo menos yo he jugado Out of Z Origin, el de las hormigas, o sea, hay diferentes tipos de juegos, ¿no? Pero que al final es prácticamente lo mismo, parecido a esto. Entonces, bueno, para explicarles un poco, ¿no? Lo que es iniciar en Mafia City. Sí, es un juego normal, un juego de estrategia en realidad. Sí, este tipo de juegos, al momento de que tú comienzas, vas a comenzar en una nueva ciudad. No sé en qué ciudad estamos ahorita, creo que esta es la ciudad 1600, pero cuando inicies en una te van a dar una nueva ciudad, ¿no? Vas a tener la oportunidad de estar en una ciudad, yo creo que está casi llegando al 1650, por ahí debe estar. Cuando inicias el juego trata prácticamente de lo que es subir de nivel de mansiones, crear tropas, ¿no? Como se están haciendo acá. Y bueno, esperar eventos, ¿no? Y de eventos de matanza y ese tipo de cosas. Claro, este tipo de juegos lo único malo que a veces lo ven otras personas es que es un juego que eh, las personas que obviamente le meten dinero como a todo, siempre van a tener un poco más de ventaja, ¿no? Que otros. Pero igual no deja de ser algo jugable. Como les digo, este es mi cuarto inicio, porque he estado aprendiendo, he cometido errores en la primera cuenta que he creado, y eso es algo que te hace perder tiempo a largo plazo, ¿no? Este tipo de, de cuentas, o de juegos, mejor dicho, se basa mucho en esto, en lo que es la estadística, ¿sí? Las estadísticas en este tipo de juegos son muy, muy, muy importantes. ¿Y qué son las estadísticas? Las estadísticas es el porcentaje de daño, de ataque, de defensa y de vida que van a tener cada una de tus tropas dentro de tu mansión, en este caso, ¿no? O sea, como podemos ver, el ataque de los matones, el ataque de los moteros, el ataque de los tiradores y el ataque de los vehículos, tanto su defensa, su... Entonces, al principio cuando juegas, uno de los errores que yo cometí, ¿sí? Fue creer que únicamente es subir y subir y subir y subir y subir mansión. Mientras más mansión seas, mejor va a ser. Mientras más tropas creas, mejor también va a ser. Cosa que he estado errado. Y eso fue el pequeño error que yo cometí al principio cuando jugué, ¿no? Yo he jugado, como dije anteriormente, AOZ Origins. Y es algo que no tiene nada que ver también, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo, pero la finalidad es igual. Las estadísticas, ¿sí? A veces conseguirlas es un poco complicado, la gente no sabe, quiero aumentar mi poder, porque aquí todo se basa en esto, ¿sí? El mismo tutorial del juego lo dice. Esto que está aquí abajo donde están los recursos, eso es el poder que uno tiene. Mientras más poder uno tenga, mejor va a ser. Pero el poder se puede conseguir creando tropas, subiendo edificios y lo más importante, ganando estadísticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo por lo menos creo 850 unidades de motos, de forzudos, de tiradores y eso, el daño de ellos se va a multiplicar por la cantidad del porcentaje que yo tenga. Entonces, mientras más tropas tenga y más porcentaje de estadística tenga, mayor nivel voy a tener, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es lo que a veces no nos queda claro cuando nosotros comenzamos en este tipo de juego. Entonces comienzas apurado, inicio, incluso en mi segundo inicio también cometí un pequeño error, eh, que fue al principio fue lo que mi error fue subir nada más, subir, me preocupé por subir, llegué incluso hasta M26, pero llegué a tener un poder de casi 2 millones, pero mis estadísticas eran terribles, tan terribles que simplemente venía cualquier persona de mansión 18, mansión 17 y me atacaba con 150, 200 de estadística y me hundía totalmente.
Entonces de nada me sirvió eso. Entonces mi segundo inicio también llegué a M23 y simplemente me enfoqué mucho en crear tropas. Tampoco me había enfocado en lo que eran las estadísticas. Y también me pasó parcialmente lo mismo, solamente que sí daba un poco más de pelea. Entonces, mi tercer inicio, que bueno, eso fue una cuenta que ya acabé de vender hace poco. Y eso ¿cómo se llama? Eso me sirvió a mí para poder construir esta cuenta, ¿no? O sea, el mismo dinero que vendí esa cuenta lo usé para poder iniciar esta cuenta. Esa otra cuenta ya fue muchísimo mejor. Llegué a tener estadísticas de casi 200% sin haber invertido mucho, porque eso es algo muy positivo de este tipo de juegos, ¿sí? No es necesario invertir mucho, a diferencia de otros tipos de juegos que, oye, tienes que invertir una barbaridad. Entonces, aquí hay ofertas de súper económicas de $1, de $5, si estás en Perú, de 3 soles, de 16 soles, que obviamente no vas a comprar porque aquí hay cosas que sí vale la pena comprar como hay cosas que no. Porque hay ofertas que son súper baratas, que te sale a 3 soles con 90, pero no vale la pena comprarla porque es algo que se puede conseguir en el mismo juego. Entonces no, hay cosas que hay que saber comprar, que eso quizás lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, mi tercer inicio fue así. Ahora, este es mi cuarto inicio prácticamente. Este cuarto inicio, yo me he enfrascado en únicamente mis estadísticas. Estas estadísticas que tengo para el nivel de mansión que tengo, que es M14, son relativamente buenas. ¿Sí? Relativamente buenas porque tampoco está tan baja, porque cabe recalcar que llegar a M14 lo puedes hacer hasta en un día. Entonces, como podemos ver, estas estadísticas las he conseguido yo principalmente por las insignias, ¿sí? Estas insignias que se consiguen acá. ¿Cómo se consiguen esas insignias? Pues o bien compras paquetes, ¿sí? Que obviamente esa es la parte más fácil. Bien las puedes conseguir cuando viene la tienda VIP. Si tienes esta cantidad de oro reunida acá, puedes comprar en la tienda VIP, que ya viene a la semana, creo que viene una vez. A veces te regalan también, y solamente es cuestión de suerte y también saber qué matar, pues, ¿no? Porque hay ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman este tipo de...? Hay unos monstruos también que te sueltan insignias al azar, ¿no? A ver, vamos a ver. Este está justamente el segador. Este segador, cuando tú lo matas, existe la probabilidad, aquí está, ¿ves?, de que te entregue una insignia. Entonces, el mayor potencial, por así decirlo, del juego se encuentra ahí en las insignias. Entonces, cuando tú comienzas, tratas de subir de nivel lo mayor que puedas, ¿sí? Un nivel medianamente decente que se puede lograr en muy poco tiempo sería una mansión 17, mansión 18, ¿sí? Pero un nivel de mansión que es totalmente bueno es mansión 19, ya que ahí se te desbloquean las tropas T7, si mal no me equivoco. Ahora, otra manera de conseguir estadísticas, muy aparte de las tropas, es aquí en el centro de inversión. Yo les recomiendo que cuando comiencen, todo traten de invertir aquí, en el centro de inversión. Yo obviamente no puedo invertir más porque tengo que subir de nivel mi mansión, pero no lo pienso hacer porque estoy jugando con una estrategia un poco diferente. Yo me voy a quedar en este nivel hasta cierto punto. Y bueno, es algo que yo también les contaré más adelante, que es algo que sirve también, ¿sí? Yo les recomiendo esto, totalmente. Inviertan todo lo que es en armamento, suban todo lo mayor que puedan. En su, ¿cómo se llama? En su nivel de líder acá, en las habilidades. El desarrollo no lo vas a necesitar al principio, ¿sí? Quizás más adelante vas a tener la posibilidad de desbloquear esto que está aquí arriba. El apoyo tampoco es necesario, también quizás lo necesites más adelante, ¿sí? Pero al principio yo te recomiendo que quizás te metas todo de batalla, ¿sí? Yo tengo todos mis puntos de habilidad de líder así de esta manera, ¿sí? Yo por lo menos en este tipo de cuenta me estoy especializando en lo que es vehículos, así que todo mi daño está dirigido a lo que es vehículo en general, ¿sí? Eso es algo que también se tiene que analizar. De repente algunos de ustedes quieren comenzar por reforzar a sus moteros, o reforzar a sus tiradores, o incluso reforzar a sus mismos matones. Es decisión de cada quien. Yo por lo menos me estoy yendo por
por lo que es vehículo. Es algo que en lo personal me gusta, de todo lo que he probado me gusta. Y tengo otra cuenta que estoy probando los bikers, ¿sí? Lo que son los motociclistas. Entonces, al comenzar yo les recomiendo que se enfoquen en lo que es la batalla. No necesariamente tienen que llenar esto y tienen que llenar este, no, la idea es bajar lo más que se pueda, final, lo más que se pueda para poder conseguir esto que está acá, el rescate. El rescate es una habilidad muy buena que van a necesitar, sí, creo que se consigue en el nivel 37. 37 o 38, me falta todavía no lo tengo, pero es una habilidad muy buena que te va a ayudar a no perder tropas, ¿sí? Ahora, en nivel 15 o 16, si mal no me equivoco, se desbloquea el tema de la familia, ¿sí? En la familia van a tener que pensar bien, ya tienen que escoger una especialidad, ¿sí? Aquí no se trata de que solamente, yo quiero a todos, no, o sea, tienes que tener una especialidad. Me gustan los moteros, ¿sí? Si de repente te gustan los bikers, ok, eliges los bikers, ¿sí? A la familia que se dedique a ellos. Si te gustan los tiradores, eliges la familia de los tiradores. Si te gusta, quizá te gustan los forzudos, que son la primera línea también, ¿sí? Y si te gustan los vehículos también, tú puedes elegir cualquiera de esos, pero a ese nivel 15 ya tú tienes que ir eligiendo cuál va a ser tu potencial, cuál va a ser el que a qué le vas a dar prioridad, ¿sí? Y dedicarle el 100% a eso también, a las monedas de la familia. Yo aquí tengo reunidas estas monedas de la familia que se van a usar para cuando yo desbloquee la mansión de la familia y todas esas cosas, ¿sí? Eso se desbloquea, bueno, aquí dicen el nivel 16. Una vez pasemos al nivel 23, en el nivel 23 es un nivel en donde podemos quedarnos un largo tiempo si desean, puede seguir aumentando de mayor de nivel. Yo les recomiendo que cuando se llegue a una mansión nivel 23 suban la capacidad de hospital a lo más que puedan y estánquese ahí un tiempo hasta que puedan llegar casi todo a nivel de mansión. Sí, en este caso lo que nos interesa son los hospitales, que puedan llegar los creadores de estas monedas, de las monedas del asesino, y hasta que puedan maximizar su mayor cantidad de estadística, ¿sí? Recuerde que mientras más estadística usted tenga, mejor jugador va a ser. Al momento que le ataquen, al momento que le vayan a hacer algún tipo de daño y usted responde, va a dar pelea, por así decirlo. Entonces, en el nivel 23 es donde está el boom de la estadística. Es ahí en donde comienzas a ganar muy buenas estadísticas. Aparte de eso, yo te recomiendo, una vez llegas a nivel 23, tener todos tus creadores de tropa, que son estos que están acá, que les mostré ahorita, tenerlo a ese mismo nivel, a nivel 19 o nivel 23. Las tropas T7 son unas tropas de mucha ayuda, que le van a ayudar al transcurso de lo que van a estar jugando. Entonces, bueno, aparte de eso, tenemos que enfocarnos también en la creación de lo que es el armamento, ¿no? Las armas largas, las armas cortas, los accesorios, las ropas, que eso es algo que poco a poco, según el nivel que tenga su líder, ustedes van a ir creando. Que no es necesario estar comprándose sets carísimos que cuestan $100, $150. No es necesario aquí. Aquí hasta este set es medianamente fácil de crear. No se asusten tampoco por lo que piden, porque aquí dice que piden 100 de estos y solamente vas a necesitar uno, ¿sí? Entonces es cuestión de saber cómo hacer, ¿sí? Yo les recomiendo. Algo que vamos a hablar poco a poco con el tiempo, pero el set y el equipamiento es muy importante, ¿sí? Yo por ahora tengo un set medianamente decente. Como indico, mira, todo lo tengo destinado a lo que es ataque de vehículos, toda la ropa que he podido crear. Y para que ustedes puedan ver, esta cuenta tiene 37 días de haberse creado. Este es mi último inicio, por así decirlo, porque ya sé a qué voy a enfocarme, ¿sí? Tengo conocidos y amigos que están bastante fuertes. Puedo dar yo pelea, el día de mañana va a ser Calle y me voy a ir también a pelear. Voy a ver si puedo lograr grabarlo. Y bueno, si una vez logre grabarlo, voy a ver si les puedo mostrar a ustedes el poder que puede tener una mansión 14. Y también voy a tratar de explicarles el por qué yo me quedo en mansión 14, porque tengo muy buena cantidad de recursos, ¿sí? Creo que tengo ya los recursos suficientes como para llegar a mansión 23 de un solo golpe. Mira, tengo 195 millones de recursos, 214 millones, sin contar de estos, 26 millones. O sea, sí, tengo buenas cantidades de recursos, pero no pienso usarlos ahorita por el momento, porque es una estrategia que se está armando que muchas personas no conocen y
que yo quizás en su momento voy a contarles para que ustedes entiendan. Es un tipo de una mansión que yo tengo de nivel bajo, pero que tengo unas estadísticas medianamente decentes para el nivel de mansión que tengo. E incluso tengo un poder también medianamente decente, ¿sí? De la que tengo. Tengo un conocido que tiene unas estadísticas totalmente sorprendentes, muchísimo mejores que las mías. Les hablo de que para hacer mi mansión 14 se pelea con mansiones nivel 21, nivel 22 y no pueden derrotarlo, siendo él una mansión 14. Entonces esos son trucos y cosas que uno puede enseñar conforme uno va viendo estos videos. Bueno, y también yo les voy a explicar y lo que yo he aprendido. Y lo que me llama la atención del juego es este tipo de cosas. Así que bueno, chicos, por el momento voy a dejar este videito hasta acá para darle paso, pues, ¿no?, a otro video también más adelante que vaya a crear. Pero bueno, por el momento estamos jugando lo que es Mafia City, ¿sí? Y bueno, también como ven lo que estoy subiendo al canal, cuando tenga tiempo también yo estoy subiendo poco a poco. Así que bueno, chicos, saludos a todos.